La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, agradecemos que nos tome la entrevista esta mañana desde Long Island, Suffolk. Un buen amigo, él y varios de sus hermanos, ¿verdad? Los conocemos desde hace muchos años a ellos. Bueno, yo me he quedado en la casa de Luis allá en Long Island. Hasta ahí lleguemos, Luis. No vayas a contar mucho. Yo me he quedado en la casa de él. Él ha sido muy hospitalario conmigo. Y actualmente, bueno, él fue funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Actualmente trabaja en política, ¿verdad? En Suffolk, en el condado de Suffolk. Luis Montes Brito, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Buenos días. Buenos días, Diana. Buenos días, Tony. Siempre es un gusto estar con ustedes y pues aquí estamos a la orden, para lo que ustedes consideren necesario. Luis, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿A qué te dedicas? Bueno, actualmente yo soy el jefe de gabinete del 9º distrito de la legislatura del condado de Suffolk, que es el distrito legislativo donde está la mayor concentración de salvadoreños acá en Long Island, ¿verdad? Este distrito es oficialmente, según el censo, ¿verdad? 75% de la población es hispana. Más otro porcentaje alto de gente de Europa del Este, de Asia del Este, ¿verdad? 92% son inmigrantes. Así que, pues es un gusto estar acá, ¿verdad? Trabajo todos los días con la comunidad, trabajo por ellos, para ellos, y también, por supuesto, trabajo muy de cerca con el Partido Demócrata, ¿verdad? En el cual, pues, ¿verdad? Soy consultor. Uh-huh. O sea que si alguien sabe el latir, el pensar, la vibra de la comunidad salvadoreña en el noroeste de los Estados Unidos, es Luis. Y quisiéramos comenzar por eso, porque ¿cuál es ese sentimiento hoy por hoy cuando hemos visto el fin de semana redadas? Y aquí tengo todas las instituciones que andan el FBI, la DEA, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio de Alguaciles de los U.S. Marshals y, por supuesto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE o ICE. Hemos visto redadas en New Jersey, principalmente en Chicago. La verdad que se han incrementado. Y quisiera que me confirmaras, agregando a la pregunta de Tony, Luis, vi unas noticias en donde decían que el presidente Trump había dado instrucciones ayer de aumentar, que se habían estado dando detenciones entre por ahí de 200 personas, pero que ayer domingo habían sido más de 500 personas y que el presidente Trump había dado instrucciones de que se tenía que incrementar ese número de detenciones diarias. Bueno, hay que tomar en cuenta que la promesa electoral del presidente Trump fue de que iba a deportar 1 millón de personas en el primer año de gobierno. Yo veo como algo también bastante lejos de que se pueda lograr, pero sí cuando no es solo el número, en cada número hay una persona, hay una vida, y muchas veces no solo es la de ellos, es la de las familias enteras, porque a quien se está deportando es al jefe de familia, al sostén, y ya hay niños que han nacido acá que quedan, pues, ¿verdad? Sin un sustento. Entonces es una cuestión, una crisis realmente humanitaria. Yo te puedo decir de que más que el número de las personas que están arrestadas hasta el momento, es el temor, la zozobra en que está la comunidad inmigrante, sobre todo los indocumentados, los casi 14 millones de indocumentados, ¿verdad?, que han sido sometidos a una, ¿verdad?, campaña de miedo
como nunca, ¿verdad? Luis, tú que estás en contacto con la comunidad, ¿qué porcentaje de inmigrantes ilegales habrán en la zona en donde tú te encuentras, específicamente salvadoreños, o no sé si quieres hablar en general, pero en el caso de los salvadoreños, ¿qué cantidad o qué porcentaje podríamos estar hablando de personas que viven en ese sector, que trabajan? Porque yo le decía a Tony, qué triste que personas que, pues sí, están ilegales, pero trabajan, pagan impuestos, consumen, etcétera, etcétera, mandan remesas a El Salvador. Es triste que estas personas que están tratando de hacer las cosas bien, pues sí, sean deportadas. Sí, mira, yo te quiero decir que los salvadoreños incluso son de las comunidades con los menores porcentajes de indocumentados, ¿verdad? Porque los salvadoreños a lo largo del tiempo hemos sido beneficiados con un montón de medidas migratorias, ¿verdad? En los últimos años pues no ha sido así, ¿verdad? Pero sí tenemos gente con TPS, tenemos gente con DACA, hemos tenido gente con vaya, con asilo, con una gran cantidad de beneficios migratorios. Yo estimo que un 25%, porque el otro punto, cuando hablamos de indocumentados y todo, son estimados, porque nadie se va a censar. Exacto, Miren, yo soy indocumentado, ¿verdad? exacto. Entonces, lo que se hacen son estimaciones, ¿verdad? Pero yo te puedo decir de que los salvadoreños no es más allá de un 25% los que son indocumentados, y un 75% sí tienen algún tipo de estatus migratorio que les permite estar legal, ¿verdad? Lo que pasa es que muchos de ellos son estatus temporales, ¿verdad? Como los de TPS, ¿verdad? Que incluso pues en el periodo anterior del presidente Trump, él canceló el TPS, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre siempre cierne sobre ellos, ¿verdad? ¿Qué comportamientos o qué, digamos, temas de movilización, hábitos de movilización estarían cambiando como producto de que sienten que los van a agarrar? Mira, yo he estado nada menos la semana pasada, el presidente Trump tomó posesión el lunes, ¿verdad? Y he estado hablando con la gente de las escuelas, de los distritos escolares, las autoridades, ¿verdad? Y ellos manifiestan que ha habido una disminución en la asistencia, porque como también se le hizo mucho ruido a que van a capturar van a arrestar a la gente en iglesias y en escuelas donde antes no lo hacían. Entonces muchos padres optaron por no ir a la escuela o por no mandar a sus hijos a las escuelas. Aunque te digo, esto es más que todo una guerra psicológica, porque hay un proceso determinado por la ley para poder ingresar a las escuelas, pues para poder ingresar incluso a una casa y a las iglesias. Entonces, pero como es tanto ruido lo que hay, ¿verdad? Que la gente entra en pánico, y muchos decidieron no enviar a sus hijos a la escuela la semana pasada. Ujú. Restaurantes, Trabajadores, ajá. Y supermercados. Ahí, obviamente, sí, quienes ya se están viendo afectados también son la gente en los comercios, en los ¿verdad? servicios, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Los restaurantes. Recordemos que aquí mucha de la gente no cocina en su casa por cuestiones de tiempo, o porque el inmigrante alquila un cuarto que no tiene cocina. Entonces, comen en los restaurantes, comen en las delis, como se le llama acá a las bodegas, ¿verdad? Las tiendas de colonia, ¿verdad? Y ellos ya están sufriendo, porque los clientes, aunque el dueño del restaurante, de la bodega, sea ciudadano estadounidense ya, pero sus clientes son indocumentados. Y ahorita, obviamente, el indocumentado ha tomado a bien, primero, no salir para no exponerse, no salir necesariamente. Segundo, están ahorrando por si en determinado momento algo les pasa, al menos tener algún ahorro que les permita no llegar eh, tan sin nada si lo llegaran a deportar, pues, ¿verdad? Entonces va por dos vías, pero sí, incluso en las mismas iglesias
Yo me imagino que en la iglesia las limonas y los diezmos también han bajado también, ¿verdad? Así que es una cuestión general, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el mundo de inmigrantes, ¿verdad? Sobre todo los hispanos, pues esto está golpeando a la economía de toda esta Luis, gente. yo veía ayer también imágenes porque muchos de los inmigrantes latinos trabajan en el sector de la construcción. Y entonces alguien ponía una foto de esta tienda muy conocida de ferretería, el Office Depot, Sí, sí, Home Depot, sí, Home Depot, que diga. Home Depot, sí. Y entonces decía, así está luciendo Home Depot cuando ahí es una feria para todo, ¿verdad? Vacío. Ajá, y estaba vacío, ¿verdad? Porque decía también que muchas construcciones habían presentado una reducción significativa del número de sus colaboradores debido a que tenían miedo de llegar a trabajar. Sí, lo que pasa es que fíjate que en muchos Home Depot, o en algunos Home Depot, porque no es en todos, ahí también los jornaleros, o sea, aquella persona que trabaja al día, llega a ofrecer sus servicios. Entonces, por ejemplo, si yo voy a reparar un baño en mi casa, llego, compro los repuestos ahí en Home Depot y al mismo tiempo ahí contrato a quien me lo va a hacer, Ujú, ¿verdad? ujú. Obviamente, la mayoría de esas personas son indocumentados. Que puedo decir, el 99% de las personas que están esperando trabajo ahí son indocumentados. Entonces, ahora, ¿verdad? Ellos definitivamente no se concentran, pues, donde los van a ir a traer, donde todo el mundo sabe que ahí pueden llegar a ser una redada, como de hecho lo han hecho en otras ocasiones. Así que, y con esto también tu pregunta me da base para decirte esto. Definitivamente, también no solo van a sufrir los negocios donde consumen los hispanos, sino que hay ciertos sectores, como tú bien mencionas, la construcción, la agricultura. Por ejemplo, acá el condado de Suffolk es el condado donde está la mayor producción agrícola del estado de Nueva York, ¿verdad? Al lado de los Hampton, donde están las casas de los multimillonarios, ¿verdad? Ahí hay zonas agrícolas. Entonces, es mentira que un ciudadano estadounidense va a ir a trabajar en la parte agrícola. Yo te digo, aquí es muchísimo más duro trabajar en la parte agrícola que lo que es en nuestros países, por cuestiones de clima, por cuestiones, es cierto, aquí te pagan más, pero te exigen mucho más. Entonces, trabajan ahí los que no pueden trabajar en otro lado, pero no es que trabajen. Entonces, ese mito de que los inmigrantes le vienen a quitar el trabajo a los residentes de aquí, a los ciudadanos, eso es mentira. Nadie quiere ese tipo de trabajo cuando ya puede hacer otra cosa. Ujú. Luis, Donald Trump dice que está deportando en esta primera fase a delincuentes. Tan es así que el rifirrafe que hubo con el presidente Petro de Colombia era porque Petro protestaba por el trato, decía, indigno que les daban a sus compatriotas porque venían esposados, encadenados de los pies, no les encendieron el aire acondicionado del avión y que venían como eso, como delincuentes y que no eran delincuentes. Eh, entonces, alguien decía, sí, lo que pasa es que están yendo a traer a los que ya saben dónde están y que han cometido delitos. O sea, esa narrativa es cierta, la de Donald Trump, que son delincuentes los que está mandando primero. Mira, lo que pasa es esto, la idea es comenzar por los delincuentes, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta las características en la forma de vida de los inmigrantes acá. Un inmigrante difícilmente vive él solo en una casa, así como la gente ve en los programas de televisión que, ¿verdad? Que viven dos en una. No, aquí nuestra gente alquila un cuarto, como te dije, Uh-huh. ¿verdad? Y en una casa viven 10, 15 personas, a veces hasta más. Entonces, muchas veces es cierto, hay uno de los 10 que tiene algún problema legal. Entonces llegan buscando a Juan Pérez. Pero ¿qué es lo que pasa? Tal vez Juan Pérez ni siquiera está en ese momento o ya no vive ahí, pero los otros 9 que están ahí también son indocumentados. Entonces, ahí es cuando llega y los identifica que son indocumentados, se los lleva, pues.
Aunque ¿verdad? no tengan conflictos con la ley, aunque no hayan tenido, perdón. Exactamente. No, Pues, bueno, aparte de que entraron ilegalmente, ¿verdad? Es el único conflicto sí, con la ley que tienen, pero que no tienen otros antecedentes, aunque no tengan otros antecedentes, igual el servicio de inmigración los captura. los captura, pues porque esa es la función de ellos, pues. Entonces, como te digo, entonces llegan, entonces si bien es cierto, llegaron con la orden de captura de una persona que tiene antecedentes criminales, pero los otros 9 que viven ahí no tienen y se llevan a todos los que están ahí, pues, ¿verdad? Luis, pero Sí. estas personas son inmediatamente deportadas, estas otras que no tienen conflictos con la ley, o todavía tienen la oportunidad de que un juez diga, bueno, esta persona no tiene ningún conflicto con la ley, no aplica en esta etapa. Pregunto, o sea, si tienen alguna oportunidad. Sí, fíjate, importantísima tu pregunta, Diana, y ojalá que le escuchen muchos compatriotas. Todo mundo tiene derecho a un proceso legal. Se recomienda que cuando llega cualquier autoridad a su casa, acá en Estados Unidos el derecho a la morada, a la privacidad es sagrado. Entonces, por ejemplo, ICE llega y toca la puerta, ¿verdad? Sí, mire, venimos a buscar a Juan Pérez. Si tú le abres la puerta solo para recibirlo, técnicamente tú ya le abriste la puerta, tú lo estás autorizando para entrar. Pero si tú con la puerta cerrada, ¿verdad? Le decís, ¿a quién busca? Juan Pérez. No, Juan Pérez no está aquí. Ellos no pueden entrar si no es con la orden de un juez. Ok. No pueden allanar esa morada. Entonces, y si al final capturan a alguien manejando cualquier cosa, ellos inmediatamente lo que hacen cuando lo arrestan, lo llevan a un centro de detención y le toman huellas y todo y lo hacen firmar a la gente. La gente lo que está firmando en ese momento es que ellos están de acuerdo en una deportación inmediata. Voluntaria. Entonces, fue no voluntaria, pero inmediata, Ajá. ¿verdad? Entonces ellos firman, dan su autorización. Entonces la gente lo que debe saber, número uno, debe tener ya en su casa listo algo. Si lo detienen, si alguien llega a tocar la puerta, no le abran la puerta. Número dos, si lo detienen y se lo llevan, no firmen nada, no hablen nada. No tienen derecho a guardar silencio, ¿verdad? Y eso sí, tienen derecho también a una llamada con un abogado, ¿verdad? La gente, y eso es lo que pasa, por eso que también la gente ahora tiene que tener un ahorro para pagar a un abogado. Entonces, y si llega un abogado, quiero decir que nada ha cambiado. Todo el mundo tiene derecho a un proceso, Ok. ¿verdad? Y hay maneras de pelear, ¿verdad? Una deportación que no sea inmediata, siempre y cuando la persona no haya firmado que él se quiere Ujú. ir. Porque el que firma, Ni tenga delitos con la ley. bueno, exactamente, Ajá. ¿verdad? Y hay que ver también qué tipo de delitos, porque sobre todo los delitos de violencia, de droga, los de tráfico de personas, eso sí van para afuera inmediatamente. Pero recordemos que aquí, por ejemplo, mira, los delitos más frecuentes por los que va a dar nuestra gente con las autoridades son dos. Uno, ¿verdad? Manejar intoxicado, Mm, ¿verdad? ujú. ¿A Que dónde he es escuchado eso antes? Ujú, ujú. bueno, es gravísimo. Entonces, sí, entonces Vaya, ajá. A los detienen, vea. A los que van manejando los bajo los detienen. efectos del alcohol. Exactamente, ¿no? Y te arrestan inmediatamente y te llevan y te toman huellas y todo. Y lo que pasa es que cuando te detienen, vaya, por ejemplo, si yo voy intoxicado, mi nivel de inglés no es bueno, no le entiendo al policía, entonces primero me detuvo por ir intoxicado, segundo me opuse al arresto, ¿verdad? Tercero, si tal vez yo ando manejando sin licencia, entonces me van acumulando cargos Ajá. que al final pasan de lo que acá se llama misdemeanor o cargos menores, se convierten en una felonía, que es un cargo mayor. Con una felonía ya es un crimen. Entonces ya vas Entonces, deportado. entonces ya me vuelvo criminal, ¿verdad? Ok. Y Y la otra situación? la otra situación es episodios de violencia doméstica, ¿verdad? Desafortunadamente, yo te quiero decir algo. Eh, ah, no he chequeado últimamente, pero hasta hace muy poco, por eso es que a mí yo, en tiempos cuando anunciaban Ciudad Mujer, que ahora tendemos, El Salvador era el país número uno a nivel mundial
en las tasas de violencia doméstica y sobre todo, ¿verdad?, de feminicidios, ¿verdad? Entonces, nosotros como país tenemos una situación bien crítica en eso, ¿verdad? Y lo triste de los casos de episodios de violencia doméstica es que quien llama a la policía es la familia. Es La la misma esposa, familia. los hijos, exactamente, ¿verdad? Y cuando llegan y detienen a papá, ¿verdad? Otra vez van, lo fichan y le hacen récord criminal y ahí se le arruinó el estatus migratorio porque difícilmente va a poder salir de eso. Y en ambos casos, ¿verdad? Lo pueden pelear, van a pasar años peleando y no les va a costar menos de 25,000 a 30,000 dólares tratar de solventar un caso que en muchísimas situaciones al final no pueden y los terminan deportando. Y entonces tú dices, bah, si por A o B razón a usted lo detienen, es un inmigrante ilegal, pero no ha cometido otros delitos contra la ley. Tú decías, tiene que tener ahorros para contratar a un abogado. ¿De cuánto debería de ser ese ahorro, Luis? No, y solo por cuestiones de semántica, en realidad las personas son indocumentadas, ¿verdad? El término ilegal, ningún ser humano es ilegal, Ok, ¿verdad? ok. ¿Verdad? Entonces, personas indocumentadas. Indocumentadas. Ok. Nos lo vamos a meter en A la meter en cabeza el chip. para próximas intervenciones. Sí, Es que lo leemos tanto sí. que a uno exactamente. uno lo lee tanto, pero sí son personas indocumentadas. Indocumentadas, sí, no, por eso te lo digo y porque yo sé, y como ustedes son líderes, lo escuchan, ¿verdad? Cientos de gente, la gente debe de saber. Entonces, pero no, lo que pasa es que de entrada, mira, como todo, ¿verdad? Un abogado te va a tomar un caso, yo no te voy a decir cuánto cobra, pero puede andar entre 2,000 a 5,000 dólares y dependiendo, los abogados todos lo saben. No te cobran diferente. Si ya te capturaron, obviamente te cobran más. Y si no te han capturado todavía, ¿verdad? Es otro precio. Entonces, lo importante es que todo el mundo, porque también mira, hay gente que tiene todas las de ley para volverse residente legal o incluso ciudadano y no lo hace por dejadez, pues porque no lo ven prioritario, O sea, ya ¿verdad? podrían haberse aplicado a algún programa de migración legal. Sí, exactamente. Entonces lo que pasa es que no lo ponen la prioridad, sino que ponen en mejor andar de viaje, comprarse un carro, ¿verdad? Que pagar el proceso migratorio. Mira, vamos a hablar del TPS. El TPS de El Salvador fue dado por primera vez el 9 de marzo del 2001. O sea, eso hace casi 24 años. Entonces, en ese tiempo, muchos salvadoreños se han casado acá o algunos que venían casados han tenido hijos acá. Esos hijos ya tienen más de 21 años, ya están en capacidad de pedir al papá, ¿verdad? Para convertirlo, ¿verdad? En En ciudadano. residente legal. Ajá. Obviamente es un proceso que cuesta dinero, ¿verdad? Aparte de los aranceles que hay que pagar la migración, también hay que pagar la asesoría migratoria a un abogado. Entonces, y mucha gente no lo hace, como te digo, por cuestiones de que ellos no lo ven prioritario, ¿verdad? Ahora sí se hace sumamente necesario. Y yo quiero ir más allá. Le quiero recordar a todo el mundo, las únicas personas que no son deportables de este país son los ciudadanos de este país. De manera tal que si usted es residente permanente, usted todavía entra en la categoría de deportable, ¿verdad? Si usted comete un crimen siendo residente permanente, y expliqué, no tiene que ser un crimen violento, sino que alguna cuestión que lo lleve a una felonía, usted se vuelve deportable. O sea, violencia Sí. doméstica es... Violencia doméstica, una discusión con un vecino, ¿verdad? No sé, ¿verdad? De Ajá. repente alguna imprudencia que se cometa, ¿verdad? Entonces, si a mí me marcan el récord criminal, porque para convertirme en ciudadano, ¿verdad? Lo que me piden es que no tenga récord criminal. Y entonces, si yo soy ciudadano permanente y tengo un récord criminal, me estoy complicando seriamente la renovación de mi residencia o incluso el pretender volverme ciudadano de este país. En alguna parte escuché de buena fuente o de gente que conoce
que si tú eres un inmigrante indocumentado y no tienes ninguna falta y aplicas con tu abogado, podés ganar de 4 a 5 años incluso tiempo, ¿verdad? Para arreglar las cosas. Es que fíjate que normalmente, hablemos del asilo político, que es donde muchos han entrado. El asilo político es una ley supranacional porque es un acuerdo a través de, ¿verdad?, de la Convención de Viena y todos esos acuerdos que se firman internacionalmente y que los países los suscriben. Al suscribirlos y a ser aprobados por el Congreso de cada país, entonces se vuelve una ley supranacional. Y en el asilo político dice que toda persona que ingrese a un país que manifieste que está en riesgo, ¿verdad?, es sujeto a que se le considere un asilo político. Lo que ha pasado es que normalmente la gente venía y decía, aplicaba un asilo político. No es fácil demostrarlo, pero para mientras, ¿verdad? Y a veces el proceso duraba hasta 10 años por las colas que habían. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Esos 10 años tú estabas legal en este país, ¿verdad? Tenías un número de seguro social válido, tenías todo, pues, ¿verdad? Lo único que estabas en un estatus temporal. Ahora, por eso es que Estados Unidos y control no los está dejando entrar, porque la gente que pone en pie ya dentro de Estados Unidos puede solicitar asilo político. Entonces, ahora les dicen, no, quédense afuera, y por eso es la idea de retenerlos desde México, Guatemala, hacia atrás, y por eso es que también en la ocasión anterior que Trump estuvo presidente, hizo firmar a varios países como un tercer país, ¿verdad? Que lo que quiere decir que porque si a mí me van a deportar, me tienen que deportar a mi país de origen, ¿verdad? Entonces, pero aquí mucha gente ni sabe dónde son, entonces ahí fue como hicieron firmar a México, a Guatemala, a los países de Centroamérica, para que aceptaran ser ¿verdad? Y así es como mandaron ecuatorianos a El Salvador, Colombia, colombianos, o sea, a cualquier lado. La noticia que emana de la cadena CBS y que me imagino ya estás enterado es que Trump le ha pedido a Bukele de convertir a El Salvador en un tercer país seguro que reciba a migrantes deportados de otros países que no son salvadoreños. ¿Qué sabes al respecto y qué implicaría eso a tu juicio? Bueno, mira, yo no sé si ya se lo solicitaron, quiero ser honesto, no he leído esa noticia. La fuente es, lo único que tenemos es lo que dice la CBS. Sí, no, de acuerdo. Lo que pasa es que para hablar, ¿verdad? Yo con propiedad, yo todavía no, pero no me extraña, ¿verdad? Sí, porque te digo de que ya se hizo en la ocasión anterior, ¿verdad? De que firmó, los países del Triángulo Norte firmaron, ¿verdad? En el 2019 fue eso, Luis. Sí, en tiempos del presidente Sánchez Serén, ¿verdad? No, ya estaba el presidente Bukele. Bukele, sí, no, pero antes. Antes había otro, ok. Sí, fue cuando entró el presidente Trump. El presidente Trump, si mal no me recuerdo, estuvo del 16 al 20, ¿verdad? Perdón, del 17 al 21, ¿verdad? Entonces ahí fue donde los hizo firmar. Entonces eran todavía el gobierno anterior al presidente Bukele, ¿verdad? Pues a eso básicamente se comprometían, ¿verdad? La gente la tomaban en la frontera, le hacían una deportación automática, ¿verdad? Una deportación express, ¿verdad? Y no se preocupaban mucho de qué nacionalidad era, porque ahora el punto es que mientras no están en eso, pues tienen que asegurarse qué país van, ¿verdad? De qué país son originarios. Y yo pensaría de que la administración Trump va a volver a pedirles lo mismo a diferentes países, pues México, Guatemala, El Salvador, Honduras, ¿verdad? Y a todos los que puedan. ¿Qué pasa en estos momentos, Luis? Porque entonces en estos momentos las personas, los inmigrantes indocumentados no tienen ni la oportunidad de llegar a la frontera. Porque tú decías, si llegan a la frontera pueden, y pasan, pueden pedir asilo. Hoy no existe esa oportunidad.
Sí, y también voy a aprovechar para decir, las personas que tienen hasta un año después de haber arribado para solicitar asilo. O sea, si una gente vino hace 3 meses o menos de un año, puede solicitar asilo. Y yo le recomendaría que busque un abogado para solicitar asilo, Ujú, ¿verdad? Ok. Al menos con eso va a ganar ese tiempo que tú estabas explicando, ujú. ¿verdad? Mientras procesan el caso. Ahora, claro, después tiene que probar que las razones por las que está solicitando el asilo político son ciertas, pues, ¿verdad? Y en eso incide mucho, más que todo, la credibilidad. Porque, vaya, vamos a mencionar el caso de los venezolanos o de los cubanos, ¿verdad? Los venezolanos que toman a alguien aquí. Mira, nosotros en El Salvador creo que tenemos 28 consulados, pero los venezolanos aquí casi no tienen, y sacar un pasaporte en Venezuela es un dolor de cabeza que puede tardar hasta un par de años, pues. Entonces, esa gente no tiene ni documentos de su país, ¿verdad? Entonces, básicamente el juez, al plantearle el caso y los abogados como lo plantean, es que tocarle el corazón al juez, pero que la actitud y que la forma como vaya, el afectado exponga su situación genere credibilidad. Con el solo criterio de que al juez le parezca creíble la versión del que está exponiendo, con eso el juez le puede emitir asilo político. Lo que pasa es que la gente aquí se ponen argumentos de moda, ¿verdad? Vaya, yo recuerdo que habían salvadoreños que estaban viniendo ahí por el 2000 y todavía ponían como argumento la guerra, pues, del Salvador, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Por eso es que es necesario asesorarse, ¿verdad? Con un profesional, Y ¿verdad? esa Con era mi alguien. siguiente pregunta, Luis, porque aquí hemos tenido incluso a Reinaldo Albergue de SOS Inmigración, a quien tú pues seguramente conocerás también, Sí, y yo lo sí. he visto en varios medios también que están asesorando a la gente y le están diciendo, miren, tiene que contratar un abogado, pero no debe ser cualquier abogado, debe ser un abogado experto en temas migratorios, porque si no, ahorita están muchos abogados poniéndose a disposición, pero que no tienen experiencia en el tema. Pero Ujú. obviamente todo el mundo anda, o sea, la búsqueda de un abogado por parte de inmigrantes indocumentados se ha elevado. Entonces se pueden aprovechar de la situación. De hecho, la semana pasada, y para agregar a la pregunta comentario de Diana Verónica, que hablamos, me contaste, Luis, que el sábado iba a haber una jornada de asesoría legal para los salvadoreños que se iban a aglutinar en alguna parte, nos dijiste. Definitivamente, fíjate que con la persona que yo trabajo directamente es con el legislador Sam González, que representa el 9º Distrito Legislativo. Y como te digo, en este momento, en el nivel de condado, él es el único legislador, ¿verdad? En Long Island, ¿verdad? Siempre recordando el nivel de condado, porque también está el nivel estatal, ¿verdad? Que ahí tenemos a la salvadoreña Mónica Martínez, ¿verdad? Y está en el nivel federal, que en Nueva York es representado en el Senado por el senador Chuck Schumer y por Kirsten Gillibrand. Y además que tenemos 26 representantes que en El Salvador los denominamos, los conocemos como congresistas, ¿verdad? Eh, eh, entonces, a nivel de condado, Sam es el único legislador, y entonces la, la interacción que nosotros tenemos con las personas, ¿verdad? Indocumentadas, con los inmigrantes, nadie más la tiene, ¿verdad? Por cuestiones mismas del trabajo, pues, ¿verdad? Por cuestiones de jurisdicción. Estuvimos dando una clínica, el legislador ofreció una clínica legal donde llegó la gente para dar los servicios gratis, ¿verdad? De consulta. Obviamente, después la gente, si alguien necesita un caso ya más serio, pues tiene que contratar a un abogado. Mira, estos momentos de zozobra, aquí puedes ver tú lo mejor, la grandeza de los seres humanos como lo más bajo de los seres humanos. Porque Ujú. esto también, como tú decís, aquí hay mucha gente que se aprovecha de estos momentos de incertidumbre y comienzan a estafar a nuestras gentes. Primero, ¿verdad? Aquí hay que decir de que los notarios no son abogados, ¿verdad? Entonces,
aquí yo voy a hacer un curso al Departamento de Motores y Vehículos, no un curso, perdón, el examen, tomo el examen, leo el librito, y ya yo soy notario. Básicamente basta con que sepa leer y escribir y que conozca, obviamente, que pase el examen y ya soy notario. No tengo que ser abogado y no está relacionado con la ley. Entonces, como nosotros venimos de nuestros países y relacionamos notario con abogado, ¿verdad? Aquí hay varios estafadores que andan ofreciendo ese servicio, ¿verdad? Luego también hay gente que se ofrece, ¿verdad? Vaya, que son paralegales, que no están autorizados por ninguna corte a ejercer. Entonces, lo que pasa es que ellos, el común de los casos, ¿verdad? Todos lo pueden resolver o llenar un formulario, pero hay casos, cada caso es diferente. A veces yo tengo complicaciones, a veces yo he tenido problemas con la ley. Entonces, para eso tienen que asegurarse que el abogado que contraten está autorizado, ¿verdad? Eh, por las autoridades del estado donde lo contratan. Porque uno de California no está autorizado en Nueva York, ¿verdad? No necesariamente. Recordemos que aquí es por el sistema federal, cada estado se maneja independientemente. Uh-huh. Luis, hay gente que dice, nah, Donald Trump está hablando más de lo que va a hacer, no se va a disparar en el pie cuando vea que bajan las ventas de Home Depot o se pierden las cosechas porque nadie cultivó la tierra, nadie la cosechó, perdón, o la cultivó también. No lo va a hacer, pero hay gente que dice, hey, este es el Donald Trump 2.0 recargado, que ya estuvo ahí y que va con todo. Entonces, que creo que fue lo que le pasó a Petro, pues. Yo pienso que era Biden, pues. Y el otro le salió con 25% de arancel y si en una semana 50%, y le voy a quitar las visas a ti, a tu quinta generación. Bueno, de hecho el canciller, ¿verdad? Ya lo anunció también, ¿verdad? Que tu cuerpo diplomático y todo de Colombia en Estados Unidos. Y se acabaron las visas allá en Bogotá. Ajá. O sea, pero de facilito en la red social. Se veían colombianos que decían, ya quiten el teléfono a ese señor de Petro. No, había de todo, ¿verdad? Todo. Incluso ayer el presidente Petro dijo, bueno, Colombia se abre al mundo, ¿verdad? Que nos compren nuestros productos vamos otros. A comer maíz. Ajá. Pero ese es el Donald Trump que ha llegado. O sea, del discurso a los hechos. Mira, lo primero que uno le enseña, ¿verdad? En cualquier rama, estratégicamente uno solo declara aquellas guerras que sabe que puede ganar y uno escoge las batallas que pelea. Mira, si yo me pongo a los golpes con Mike Tyson, ni vamos a dudar un momento quién va a ganar, pues, ¿verdad? Y el poderío militar, el poderío económico de Estados Unidos no lo tiene ningún otro país, al menos en Latinoamérica. Mira qué feo trató a Canadá. Es altamente ofensivo cuando les dicen vamos a convertir a Canadá en el estado 51. Estás hablando de un país soberano y no estás hablando de cualquier país, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, con esa prepotencia, con esa soberbia que actúa el presidente Trump, es bien difícil. Y sinceramente, una cosa es que Petro, ¿verdad? Ideológicamente esté en la posición opuesta a Trump, y otra cosa es que se quiere oponer a él, ¿verdad? Lo único que hace es hacer el ridículo y hacerlo más sonoro, pues, ¿verdad? Porque después de agarrar una posición muy valiente, ¿verdad? Tiene que, inmediatamente sale, no, porque que sigan viniendo. Mira, Lula, un presidente más experimentado, también, ¿verdad? Ellos fueron, ¿verdad? No les gustó cómo llevan. Y fíjate, yo quiero ser bien sensato en esto. Cuando una persona es arrestada y es trasladada, ¿verdad? Digamos, en esos aviones van 200 reos, por llamarlos ahí, y van 3 oficiales, 4, 5 oficiales, 10 si querés, pero 10 contra 200, ¿verdad? No te vas a poner a llevarlos todos con las manos libres, pues, ¿verdad? Entonces los tenés que llevar sentados,
sujetos y expuestos, ¿verdad?, a estar resguardados, pues, ¿me entendés? Porque no es que vayan en un viaje de placer, sino que además la gente de alguna manera tiene que entender que violó la ley de inmigración, pues, ¿verdad? Entonces, es cierto, a mí me duele, no sabes cómo ver que nuestra gente llega encadenada de pies y manos, ¿verdad? Pero recordemos que dentro de esos que van ahí, algunos tienen un récord criminal difícil, pues, ¿verdad? Entonces, yo esa parte no la voy a criticar, no digo que no sea mejorable, pero no puedes agarrar de excusa de que por eso te vas a negar. Además, ¿qué es lo que pasa? Cuando Trump te manda, en este caso a Colombia, en verdad, un grupo de deportados, si lo está regresando a su país, pues, ajá. Y entonces, es más, al colombiano que viene deportado en el avión, Colombia le está negando el derecho ¿cómo es que se llama?, a regresar a su patria, ¿verdad? Prácticamente se vuelve como un destierro. Pues entonces yo, señores, ¿verdad? Mejor no queda más que recibirlos en tu país, ¿verdad? Y darles un trato digno. Yo lo que sí recomendaría a los países que hagan lo que está haciendo México. México está tomando ya, se ha preparado haciendo programas de bienvenido a casa o de cómo les va a ayudar a esta gente al llegar, porque acordate que, vaya, hablemos de los indocumentados en general. Se estima ahora que los indocumentados son cerca de 14 millones de indocumentados en Estados Unidos, ¿verdad? Se estima que el 58% son mexicanos, ¿verdad? Eh, Supone que Trump no va a deportarlos a todos, ¿por qué no? Pero, en primer lugar, vaya, él prometió 1 millón de deportaciones, ¿verdad?, en su primer año. Mira, que sean 100,000, que sean 50,000, son 50,000 vidas humanas que va a afectar. Y sus familias. Además, Ujú. y su familia, exactamente, ¿verdad? Bueno, los 50,000 afectados, ellos, pero ¿y la familia y los niños acá cómo quedan? Además, supone que hablemos, vaya, que a Colombia le envían 8,000 personas. Son 8,000 y gente más que llegan a disputarse puestos de trabajo, ¿verdad? O sea que también llegan a incrementar las cifras de desempleo a los países de origen, ¿verdad? Y algunos de ellos llegan con malas costumbres, ya con situaciones. Mira, la gente podrá estar de acuerdo, ¿no?, en El Salvador con el SECOT o con, ¿cómo es que se llama El el régimen de programa? excepción. El SECOT. Con el régimen de Ajá, el excepción. régimen de... Pero yo te digo una cuestión, yo no creo que los salvadoreños estén deseosos que los salvadoreños que deporten por mareros, que los pongan en la calle otra vez, así como era antes. ¿Ve? ¿Qué es lo que hicieron los que llegaron deportados? Como El Salvador no había cometido delito, los liberaron. ¿Y qué es lo que fueron los que fundaron las clicas? ¿Verdad? Y entonces replican, entonces, ahora no, ahora los que llegan van directo al SECOT, pues, ¿verdad? Entonces, pero no todos los países pueden hacer eso. Entonces, eso van a llegar a ocasionar problemas. Los venezolanos, por ejemplo, esos que vienen con el tren de Aragua, ¿verdad? Mira, es una organización criminal que definitivamente, mira, yo soy inmigrante, yo estoy a favor de los inmigrantes y todo, pero yo no quiero criminales en mi barrio, ¿verdad? Y por ejemplo, no acá, pero en Queens, que está como unas 40 millas de acá, mira, la prostitución, la delincuencia y todo se ha incrementado. Y hay que decirlo claro, no son todos los venezolanos, pero unos pocos que a mí le han dado un mal nombre. Era como nosotros, como la Mara Salvatrucha. Antes uno decía salvadoreño, salvatrucho. Perdón, no todos somos Mara Salvatrucha, ¿verdad? Entonces, y el criminal ya sabe en lo que anda, desafortunadamente. Y no me diga alguien que quiere tener viviendo criminales en su vecindario. Nadie quiere eso, ¿verdad? Pero sí, como te digo, el asunto es que por ellos están pagando todos los demás. Justos por pecadores. ¿Tú crees que el presidente Exactamente. Bukele en esa dinámica de que no te vas a poner de bravucón como lo hizo Petro contra Trump y los aviones,
estaría tomando con esto de ser tercer país seguro, porque viene Marco Rubio también, va a ser la primera gira que va a tener, y es a Centroamérica, una posición un poco más, vaya, de diplomacia, de relaciones, y aceptar una cosa, pero lograr otra por otro lado. ¿Es esa la dinámica de diplomacia con la que hay que obrar en estas cosas, Luis? ¿Y o qué tipo de deportados también? Ajá, Porque ajá. tú lo has mencionado. Sí, bueno, mira, yo te voy a decir esto. Yo veo el trabajo del ahora secretario de Estado, del senador Marco Rubio, lo veo como bien difícil porque a él le va a tocar como tratar de arreglar los daños colaterales que hace Trump con su discurso. Y cuando venga a cada país que llega, van a haber momentos de tensión y de reclamo, ¿verdad? Y el secretario de Estado va a tratar de traducir y de interpretar lo que tú me estás diciendo. No, tal vez De Trump. atenuar, vea, no, mire, es que el jefe se pela. Buen Pero, salvadoreño, ajá, eso no, pero en términos diplomáticos, no, Es mire buena que gente, sí, ¿no? se pela el jefe ¿verdad? Entonces, eso le va a tocar en bastante medida, pero al final, ¿verdad? Le va a decir, mira, no te va a anunciar pues, públicamente que te va a garrotear, pero igual te va a dar, ¿verdad? Al final, porque al final quien decide es Trump. Entonces, y te voy a decir algo. Lo que pasa es esto, ¿verdad? Con Trump, la gente cree que es valiente. Lo que pasa es que opera algo que se llama asimetría, incluso hasta en términos de relaciones internacionales. Pues, por ejemplo, El Salvador, ¿cómo se va a oponer contra Estados Unidos? ¿Cómo? Pues, ¿verdad? No hay dónde. No, no somos vietnamitas. no, ¿verdad? Y nadie, la influencia que nosotros tenemos, las relaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Mira cómo trató a Canadá, mira cómo trata a México, Sí, ¿ah? sí, sí. Que son Mira grandes cómo trata potencias, sí. a Europa, ¿ah? Entonces, ¿cómo puedes pretender que El Salvador, vaya, yo siempre digo esto, mira, y Dios no quiera, pues, pero en El Salvador pudiera ocurrir una desgracia enorme hoy en la noche y Wall Street ni siquiera lo va a notar. Entonces, ¿cuál es la herramienta que nosotros tenemos para negociar? Pues? Porque, ¿me entendés? Porque muchos van a salir criticando a los presidentes de turno, que tiene que ponerse, que... Ajá, pero ¿cuál es el poder de muñeca que Sí, tiene? Pues? porque, pues sí, Realpolitik. Yo vi a gente que, qué posición más digna la que tomó la Sheinbaum o el presidente Petro. Pero al final les doblaron el brazo, pues. O, pues sí, Exactamente. hay que utilizar la inteligencia emocional, Ajá, ¿verdad? ajá. Al final del día. Y ese es el punto, mira, yo te voy a decir, es de jugar inteligente y no emocionalmente, Ok. ¿verdad? Y es preferible en las cámaras, ¿verdad? Ese es precisamente donde es más fuerte Trump, ¿verdad? Ahora, yo eso de la valentía, yo lo quiero ver, por ejemplo, en posiciones contra China, contra Putin, ¿verdad? Ahí vamos a ver qué tan valiente es, porque no es el mismo, tú ves patrón de comportamiento que con todos los demás, ¿verdad? Entonces, pero sí a los presidentes de Latinoamérica lo que les corresponde es, mira Panamá, pues es un insulto a la soberanía nacional, pues, ¿verdad? Entonces, y ojo, ¿verdad? También hay que decirlo, Trump no las tiene todas con él porque eh, China está al asedio, ¿verdad? Y precisamente cada tropiezo, cada enfrentamiento que tiene Trump con gobiernos latinoamericanos, China está ahí a la expectativa para ver qué beneficio saca, ¿verdad? Entonces, pero otra vez, ahora es cuando más los gobiernos de Latinoamérica tienen que sentarse, ¿verdad? Y definir una estrategia inteligente, ¿verdad? Prudente, ¿verdad? Para, dentro de las condiciones actuales, ¿verdad? Hay que aprender las reglas y saber jugar. Luis, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo.
quiero decirte que se acaba de ir un reportero que pensó que estabas en vivo de un canal, no alcancé a ver el micrófono, Ok. pero venían a entrevistarte. Entonces ya, pero ni modo, pues sí, no, creo que... Ay, que te escriban y hacen una entrevista vía Zoom. Sí. ¿Verdad? Sí. No, y ustedes son el contacto. Ustedes saben, para mí, yo les agradezco a ustedes la oportunidad que me dan de platicar y yo soy un gran admirador del trabajo de ustedes y soy un gran fan de ustedes. Muchísimas gracias, Luis. Qué bonito, qué bonito. Gracias, qué bonito escuchar eso. Un abrazo fuerte. Saludos en la distancia y gracias por tomar la entrevista, y yo creo que nos vamos a estar viendo más seguido porque esto apenas comienza. Pues bueno, sí, la verdad que esto va a estar cambiando constantemente y si en algo yo les puedo servir, con muchísimo gusto, saben que... Por supuesto que así será. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Y ya, Bueno, pues que ya estén estás en modo San Valentín. Veo ahí el vitral con corazones. Fíjate que en la oficina, ya ves que aquí si es Halloween, ponen Halloween, ¿verdad? San Valentín, así que pero bueno. Como el sábado el sábado hay que estar en modo San Valentín, qué belleza. Chao. Si usted quiere conocer las declaraciones del analista político, del asesor político Luis Montebrito, ponga mucha atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sv.